Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches a todos nuestros amigos, hermanos que nos están viendo en esta tarde. Publicaciones Querigma está aquí nuevamente con su programa Charlas Literarias. Hoy en esta ocasión estamos con nuestro hermano, el doctor Juan Valdés, desde Miami, Florida, y tenemos a nuestro compañero, el hermano Jorge Hostos de Argentina. Así que en este día vamos a estar hablando sobre el libro Cómo pensar, del doctor Juan Valdés, así que quiero invitarlos a que hagan todas sus preguntas, que el doctor Valdés va a estar contestando inquietudes sobre el arte de pensar, sobre la lógica, el pensamiento crítico, el análisis, y todo esto va a ayudarnos a nosotros a crecer en un área muy importante de nuestra vida intelectual. Así que antes de presentar al doctor Valdés, hermano Jorge, ¿quisieras darnos un saludo, por favor? Por supuesto, bueno, buenas noches desde acá de la Argentina, que ya son las 8 de la noche. Y bueno, bienvenidos a esta nueva edición de Charla Literaria. Hoy tenemos el honor, como muy bien dijiste, Jesús, de hablar con el doctor Juan Valdés, bueno, comentándonos un poco sobre su libro, así que un honor para nosotros estar acá con él y bueno, con todos las personas que nos están viendo en este momento. Así que bueno, compártanlo, dejen sus comentarios y bueno, etiqueten al que no vean allí conectado. Amén. Amén. Doctor Juan Valdés, un gusto tenerlo aquí con nosotros. Nos gustaría que nos hablara un poquito acerca de su trasfondo académico y su ministerio para iniciar, y que el pueblo pueda conocerle más ampliamente, porque estoy seguro que ya es muy conocido por todos lados. Bueno, muchas gracias, Jorge y Jesús, por tenerme en el programa. Me siento súper feliz de poder compartir este tiempo con ustedes. Yo tengo mi pasión siempre ha sido la apologética, la lógica, la filosofía. Desde jovencito comencé a debatir temas de fe con mi profesor de biología en una escuela secular en el 10º grado, cuando empezamos a ver biología un poco más avanzada. Y pues eso se convirtió en un debate semanal con el profesor, con otros estudiantes, y la pasión nunca se ha apagado. O sea, he estado estudiando la palabra, soy pastor, tengo grados en Biblia, en religión, en teología, pero mi pasión siempre ha sido la filosofía y Dios me permitió sacar un doctorado en apologética de Southern Evangelical Seminary, una escuela muy prestigiosa aquí en Charlotte, Carolina del Norte, fundada por el doctor Geisler, que ya está con el Señor. Y pues esa ha sido mi pasión, mi educación, mi vida. En el ministerio pastoral, pues me especializo de nuevo en trabajar con los jóvenes, particularmente para fortalecer la fe de ellos en la universidad, en la escuela, donde su fe está bajo constante ataque. Y lamentablemente no hay muchas personas haciendo lo que yo hago en español. Hay muchísimos apologistas americanos, muchísimos, pero apologistas de habla hispana haciendo apologética en Latinoamérica, muy pocos. Conozco a varios y siempre somos los mismos en los eventos porque no hay más nadie haciéndolo. Así que hay mucha necesidad y estamos trabajando fuerte por educar toda una generación de apologistas. Sí, con la Academia Apologética que ustedes fundaron, ¿no? En compañía Sí, con Jorge Gil, si no mal recuerdo. correcto. Tenemos la Sociedad de Apologistas Latinos y ya hemos hecho 3 entrenamientos, 3 academias SAL, porque Sociedad de Apologistas Latinos es la palabra, las letras SAL. Ya hemos hecho 3 entrenamientos, uno en México, uno en la República Dominicana y el tercero en Costa Rica, y han sido de muchísima bendición. 30 horas intensivas con personas que ya tienen un conocimiento básico de apologética, enseñándoles cómo llevarlo al próximo nivel y lanzarse al ministerio apologético en las iglesias y en la calle, en las universidades. Y estamos viendo mucho fruto de eso, pero imagínense, eso es la mitad de una gota en el océano. Tenemos, la necesidad es inmensa y quisiéramos hacer academias en todo Latinoamérica, en todas las ciudades principales de Latinoamérica, levantar un ejército de apologistas locales que puedan llevar la labor adelante. Y en los años que Dios me dé de vida lo tengo enfocado en eso muy particularmente. Fantástico, es una bendición contar con un ministerio como el suyo, especialmente porque nuestra juventud necesita
fundamentos firmes, y la apologética ayuda a que ellos puedan no solamente tener sus fundamentos, sino poder también argumentar sobre ellos y poder defender su fe ante aquellos que sean escépticos y agnósticos al respecto. Entonces, amén, es una bendición el ministerio que usted desempeña en América Latina y por supuesto en Estados Unidos. Sí. Amén. Estábamos trabajando en su libro que ya salió hace ya algunos meses atrás, de que es Cómo Pensar, ¿verdad? El libro Cómo Pensar del doctor Juan Valdés, un acercamiento al pensamiento crítico. Y este libro es un libro sumamente interesante, y antes de poder hablar más de su contenido, yo quisiera saber, hermano, ¿qué fue lo que lo llevó a usted a escribir este libro? O sea, ¿cuál fue su motivación principal cuando usted decide abordar este tema? Yo fui profesor tanto universitario como de escuela secundaria, de high school, y trabajé 15 años en una escuela cristiana enseñando el 12 grado, enseñándoles apologética, enseñándoles filosofía, cosmovisión cristiana, preparándolos para entrar a su primer año de la universidad. Y noté una falta de pensamiento crítico tan severa en la sociedad, en los jóvenes. Te vas al internet y a las redes sociales y lo que encuentras es una locura. Una locura. Cualquiera puede poner lo que le da la gana en las redes. No tiene que tener lógica, no tiene que tener sentido. Puede ser todo un montón de tonterías enlazadas y la gente lo leen y lo creen sin cuestionarlo, sin pensarlo. Todo lo que aparece en las redes la gente lo cree. Es más, hay personas que se dedican a eso para divertirse. Inventan algo, lo tiran a las redes, totalmente mentira. A ver cuánta gente se convierte en fanáticos de esa mentira. Entonces, eso me provoca a mí a querer escribir un libro. Es un libro de texto basado en un currículo que yo elaboré con mis propios estudiantes en la escuela después de muchos años enseñando pensamiento crítico, para ayudarles a pensar, ayudarles a entender cuáles son los principios de pensar críticamente, cuáles son los obstáculos que impiden pensar críticamente, cómo entender lo que es un argumento lógico, cómo identificar una falacia, o sea, enseñándoles a pensar. Por eso el libro se llama Cómo Pensar. Y es el producto de la falta total de pensamiento crítico que observamos en nuestro mundo. Es interesante. Ahora, ¿cuál es el peligro de tratar de ser apologeta y defender la sana doctrina y la fe sin pensar críticamente? Bueno, muchísimos cristianos argumentan en defensa de la fe, o piensan ellos que están defendiendo la fe, y lo que le están haciendo es daño a la fe. O sea, ridiculizan el cristianismo en el mercado público y en el mundo académico, donde yo me muevo mucho. Hay un mal gusto en la boca de los académicos cuando piensan en el cristiano, porque el cristiano que se levanta en contra de la teoría de la evolución no ha estudiado, no se ha preparado en el tema, no está pensando lógicamente, y le sale con una tontería al profesor, como que si la evolución es verdad, ¿por qué todavía hay monos? Cosas que no tienen nada que ver con la evolución, nada que ver con la teoría, lo que demuestra que la persona ignora completamente lo que está diciendo. Argumentos falaces, argumentos circulares, y los profesores muy fácilmente los despiden, muy fácilmente le dan 2 o 3 bofetadas retóricas y los dejan aplastados en las aulas, y terminan abandonando la fe muchos de estos jóvenes porque ellos se pensaban que tenían la verdad y el profesor los hace entender que ellos no saben ni dónde están parados, y es lamentable porque sí están representando la verdad, pero no lo saben hacer. Wow. Sí. Interesante. Jorge, no sé si quieres hacer alguna pregunta al hermano lo que el doctor Valdés dice es sumamente importante y me gusta muchísimo que lo haya dicho. Eso de que muchas veces hay personas que tienen, llamémosle, una buena intención, ¿no? Pero no tienen las herramientas, no tienen el conocimiento. Y en esto del tema que usted acaba de mencionar de la evolución, es
es uno de los más típicos, ¿no? Incluso yo estuve dando un curso sobre génesis y todo esto, lo que tiene que ver con evolución y eso, y saqué un videito corto sobre este tema de que eso que usted dice, no, bueno, ¿y por qué hay todavía simios? ¿Por qué todavía hay, como dice, lo dicen los mexicanos, chanchos no, ¿cómo es? Changos. Y este tipo de cuestiones, ¿no? Pero hay un montón, y como usted muy bien dice, en el ámbito académico, por lo menos en el tema de las ciencias cognitivas, evolutivas y todo esto, hay un montón de nuevas teorías y de nuevas cuestiones que la gente ni idea de la síntesis extendida, de esto, del, bueno, el neodarwinismo, que la mayoría de los académicos lo ven con malos ojos y la gente cree que nada más evolución es neodarwinismo. Entonces, todo este tipo de cuestiones es importante saberlas. Y no solamente eso, porque el punto que usted dice es muy importante. Cuando se van al lado de, ya sea la existencia de Dios o este tipo de temas más quizás abstractos, sucede lo que usted dice. El profesor le da bueno, 3 cachetadas y es cierto, terminan o terminan más cerrados y con menos apertura a aprender, o terminan perdiendo definitivamente la fe, como usted muy bien dice. Ahora, doctor Valdés, entendiendo esto y sabiendo que hay personas quizás un tanto como que cerradas, como que eso de pensar, pero ¿por qué me vas a enseñar a pensar si yo leo la Biblia y ya sé pensar y cosas como esa, ¿no? Cuéntenos un poco de quizás qué críticas o qué pensamientos positivos, tanto positivos como negativos, ha recibido usted con respecto a su libro, pues de no pensar, cómo pensar. Mire, cuando fui a publicar el libro en inglés, primero lo publicamos, escribí una serie de artículos con temas extraídos de lo que sería el libro. Para ver cuál sería la reacción del mundo académico a estos temas. Tuve muy buena recepción de muchísimas personas. Aún en el mundo evangélico, muchas personas no les gustaba la idea, pero sí tuve un par de personas que me debatieron muy fuertemente de que el pensamiento crítico y la filosofía y todas estas cosas, eso es del mundo, eso no es de Dios. ¿Por qué estamos hablando de estas cosas? Que eso es el pensamiento crítico, es un arma que el hombre ha inventado para atacar la fe cristiana y una serie de cosas que realmente en una perspectiva que me dio que yo nunca había escuchado. Yo he escuchado mucho, llevo toda mi vida en el evangelio. Mi mamá se convirtió, yo tenía 5 años, yo me he criado en la iglesia. No hay muy poco que yo no he escuchado, desde que la ley mata y todas las demás tonterías que se dicen, pero el asunto de que el pensamiento crítico es pagano, mundano, ¿qué es eso? Yo nunca había escuchado eso y me tocó refutar al hombre y decirle, mire, Pablo, Jesús, todos eran pensadores críticos. El pensamiento crítico no es una filosofía, es usar la mente que Dios nos ha dado para evaluar ideas, para determinar si son ciertas o falsas. Y esa es la definición más simple de lo que es pensar críticamente. Es usar las facultades que Dios nos ha dado para evaluar argumentos y entender si son veraces o no. ¿Qué parte de eso es pagano? O sea, Jesucristo lo hacía, Pablo lo hacía, Pedro lo hacía, Juan lo hacía, y todo ser humano que tiene 2 dedos de frente lo hace todos los días. Entonces, ¿por qué decir que nosotros los cristianos no debemos de hacerlo? Entonces, imagínate esa mentalidad frente a un académico. ¿A dónde va a llegar? A ningún lado. Y se convierte en un argumento circular. ¿Por qué tú crees? Entonces, no, porque lo siento en mi corazón. Bueno, como le dijo un profesor amigo mío ateo a sus estudiantes, yo les puedo dar a fumar algo que les va a hacer sentir cosas muy lindas también, pero los sentimientos no son la base para la realidad. Los sentimientos solo hablan de lo que sucede dentro de tu mente, tu corazón, tu metabolismo, y no tienen nada que ver con el mundo exterior. Y los deja. ¿Y ahora qué digo? No, porque, ¿y cómo tú sabes que Dios existe? Porque la Biblia lo dice. ¿Y cómo tú sabes que la Biblia es la palabra de Dios? Porque la Biblia dice que es la palabra de Dios. Un argumento circular. Entonces, mi misión y parte de la razón por la cual escribo el libro es enseñarle a la gente a pensar racionalmente, a usar la mente que Dios nos ha dado. Dios no nos dio una mente para que la dejáramos en la puerta de la iglesia cuando entramos los domingos y la recojamos a la salida. Dios nos dio una mente para que la usemos todo el tiempo.
Wow, es interesante. Y yo creo que también sobre el mismo asunto del pensamiento crítico, no solamente es para mirar si un argumento es verdad y cómo se construye, sino también para entender cómo es que una persona puede llegar a una conclusión distinta a la nuestra. ¿Verdad? ¿Qué fue lo que lo llevó a ellos a sacar esa conclusión? Aun cuando nosotros consideremos que esté equivocado, pero podemos comprender cuáles fueron los factores que determinaron que esa persona llegase a esa conclusión, y de esa manera nosotros podemos ser más empáticos en comprender a la persona en vez de convertirnos en enemigos feroces de otra persona, que muchas veces hasta nuestro hermano, porque no podemos comprender cómo es que una persona puede llegar a conclusiones distintas a las nuestras. Y mal representamos las posturas de las demás personas, creamos lo que se llama el straw man, el hombre de paja, lo destruimos y nos sentimos como campeones. Y no hemos tratado con el tema ni hemos resuelto absolutamente nada. Tienes toda la razón. El pensamiento crítico nos ayuda a evaluar nuestras ideas y las ideas de otros también, para ver qué fundamento tienen, cómo es, para ayudarnos a entender mejor el proceso de pensamiento de las personas. Wow. Sí, voy a hacerle una siguiente pregunta antes de pasar a saludar a los hermanos y mirar qué preguntas tienen en el público. Y mi pregunta es, usted inicia su libro con el capítulo, En busca de la verdad. ¿Qué es lo que usted quiere implicar con eso? Yo creo, Jorge, yo creo y Jesús, que el fundamento de todo el evangelio es la verdad. O sea, Jesucristo es la verdad personificada y nosotros lo sabemos. Pero la tarea de encontrar la verdad requiere que pensemos críticamente. Entonces, establezco en ese capítulo, primero, que la verdad absoluta es una realidad que existe, lo cual hay personas que no aceptan esa premisa y por lo tanto hay que establecer un argumento a favor de la verdad absoluta. Y luego establezco que esa verdad no solo existe, sino que es descubrible, aprendible, la podemos descubrir, la podemos aprender. Jesucristo habló de ello cuando Jesús dijo, conoceréis la verdad. Implica su declaración que el hombre es capaz de conocer la verdad y entenderla y procesarla. La verdad corresponde al mundo en el que vivimos, es la realidad del mundo en el que vivimos, la realidad que Dios nos ha revelado sobre nuestra propia naturaleza. Y entonces no podemos abordar pensamiento crítico si primero no usamos la plataforma de la verdad para hacerlo. Buscamos la verdad. Todos los capítulos tienen que ver con herramientas que nos ayudan a encontrar la verdad. La verdad en lo que nosotros decimos, en lo que nosotros pensamos, y la verdad en lo que otro piensa y lo que otro dice y lo que otro escribe. Y lo que no es verdad debe también salir a la luz con en el proceso. Pero todo se fundamenta en la verdad. Sin la verdad absoluta no tenemos nada. Todo se convierte en un mundo relativista y el relativismo tiene serios problemas filosóficos y pragmáticos que son imposibles reconciliar. Y hablo un poquito también de relativismo en el capítulo. Fantástico, fantástico. Bueno, vamos a mirar a ver algunos hermanos con algunas preguntas para ver qué es lo que ellos tienen hasta el momento después de haberlo escuchado estos minutos, doctor Valdés. Correcto. Acá tenemos Pablo Gutiérrez dice, estamos leyendo el libro junto con mi esposa, ha sido de gran utilidad. Gracias por este trabajo. Tenemos a Fran Alfaro diciendo un saludo enorme, Jorge, Jesús y Juan, siempre conectado y apoyando publicaciones Querigma. Postdata, la triple J reunida hoy, interesante. Y tenemos a Mauricio Valadez Barrón que dice, hola, saludos. ¿Cómo abordar los temas de la lógica, la argumentación y el pensamiento crítico en la congregación? ¿Qué diría usted, doctor Valdés? Yo tomaría, por ejemplo, un estudio del libro de Gálatas, es un estudio de lo que es la argumentación racional. Pablo usa casi todos los argumentos formales lógicos en su argumentación con los Gálatas. Les dice a los Gálatas, ustedes han sido engañados. Y déjeme explicarle porque empieza una serie de argumentos.
Y en el libro detallo algunos de estos puntos. Jesús usó cualquier cantidad de argumentos racionales lógicos. Podemos usar con la iglesia con uno de esos mensajes donde Jesús predicó y usó un argumento racional, y lo podemos desglosar y decirle, mire, aunque usted no se dé cuenta, mira lo que Jesús está haciendo. Jesús está usando el modus ponens, por decir algo, que es un argumento que afirma una declaración, o está usando el modus tollens o un disyuntivo, y le damos el nombre técnico, pero le explicamos cómo se usa en palabras. El capítulo 11 del libro te da una serie de ejemplos donde Jesús utiliza el pensamiento crítico. Pero es muy buena pregunta, Mauricio, y se puede abordar. Yo lo haría partiendo de la misma escritura y los ejemplos, los muchos ejemplos de pensamiento crítico, de lógica y de argumentación que aparecen en estos libros. Pablo era un maestro de la lógica, y bueno, Jesús era el papá, era el padrino de la lógica en las escrituras. Imagínate la mente que él diseñó. La lógica emana de su mente. Bien, muchas gracias, doctor. Fran Alfaro nos dice, doctor Valdés, ¿qué consejo le das a las personas para acercarte a tu libro o para acercarse a su libro y sacarle el máximo provecho? Mi libro es un libro de texto, no es un libro devocional, no es un libro que leemos para sentirnos mejor, no es un libro de testimonios, es un libro que hay que trabajarlo. O sea, una libreta de apuntes, hacer los ejercicios que hay para cada capítulo, donde podemos aplicar lo que hemos aprendido, e ir armando todo un arsenal de herramientas de argumentación lógica. Requiere trabajo, requiere pensar. Es un libro de texto. Hay que tomarlo como que uno está estudiando un libro para aprender algo nuevo, aprender una matemática nueva, un idioma nuevo, algo. Estás aprendiendo algo nuevo, y es pensamiento crítico. Tomar notas, inclusive si hay alguna pregunta, escribirla y a ver si más tarde en el libro se responde. Si no, pues escribirle al autor, que está dispuesto a contestar preguntas siempre. Tomarlo como un libro de texto y con la seriedad que un libro de texto demanda. Bien. Jesús, hay más preguntas, pero dime si seguimos o continuamos nosotros mientras tanto. Si gustas, haz una pregunta más y proseguimos nosotros. Bien, una más. Bueno, vamos a hacer dos, que es de la misma persona, que es Freddy Fantástico. Javier Angulo, que dice, ¿es posible un terreno neutral entre el creyente y el incrédulo? Y luego pregunta, ¿qué piensa de la apologética presuposicionalista? Ok, son dos preguntas muy diferentes. La primera bastante fácil de contestar. Terreno neutral mire, nosotros los seres humanos, ninguno podemos ser neutrales. Todos partimos de un punto de vista. Lo más que podemos hacer es entender nuestros propios prejuicios, tratar de entender que tenemos prejuicios, que tenemos ideas preconcebidas que nosotros llevamos a la mesa. Ningún ser humano puede ser neutral en pensamiento. Pero habiendo dicho esto, hay terreno común que tenemos con el no creyente que podemos usar como plataforma para evangelizar, para discutir, para dialogar. La razón y la lógica es uno de esos puntos en común, porque tanto el creyente como el inconverso entiende que la mente es poderosa, la razón es importante y que la lógica nos ayuda a entender la verdad y a descubrir la verdad. Y podemos usar eso, la razón y la mente razonable del ser humano, como algo en común, un territorio en común que podemos usar como plataforma para entrar en apologética, en evangelismo, etcétera, etcétera. En cuanto a la apologética presuposicionalista, yo soy apologista clásico, esa es mi postura, pero yo entiendo las posturas, y yo no tomo una postura tan, si pudiéramos decir, mi experiencia es de no cerrar categorías tan cerradas donde uno tiene que ser uno o el otro. Yo pienso que hay audiencias donde un método y un acercamiento apologético es mucho más efectivo que en otra audiencia. Usar el método presuposicionalista en una universidad secular me parece una pérdida de tiempo. Lo he tratado y no logras nada en absoluto. En el lugar secular tienes que tener un acercamiento clásico si vas a poder entrarle al profesor y al estudiante
no creyente. Pero sin embargo, cuando uno le está enseñando apologética a las iglesias y hablando con audiencias cristianas, uno puede partir del presuposicionalismo, usar ese método de apologética, y es sumamente efectivo porque estás hablando con una audiencia que sí presupone que Dios existe, que sí presupone que la Biblia es la palabra de Dios, y por lo tanto puedes avanzar muchísimo. Yo no creo que sea uno o el otro, creo que la audiencia con la que uno ejerce y la audiencia a la que uno confronta debe de ayudarnos a determinar cuál va a ser el método más efectivo de tratar con ellos. Y yo sé que ambos lados, mis compañeros académicos del lado clásico, muchos no están de acuerdo conmigo en eso que acabo de decir. Ellos dicen que el presuposicionalismo hace daño, que es dañino, que no es nada bueno. Y mis amigos presuposicionalistas dicen que es la única manera que siempre debemos usar. Entonces, lo que estamos viendo son posturas radicales. Yo creo que en este campo, y después de casi 40 años haciendo apologética, o 35 años haciendo apologética, mi experiencia es que no podemos ser tan dogmáticos. Tenemos que apelar a las herramientas que más útiles sean para tratar con una persona. Y ahí también necesitamos la guianza del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos ayuda a discernir qué es lo que hay en el corazón de la persona con la que estamos hablando y cuál método va a ser más efectivo con ellos. Es muy interesante lo que usted acaba de proponer acerca de usar la apologética de acuerdo a la audiencia que uno tiene. Creo que esa es una situación muy buena. Esa explicación es muy buena que acabo de escuchar de su persona. Y lo único que me queda a mí para concluir con los hermanos tanto clásicos como presuposicionalistas que no están de acuerdo con usted es que necesitan leer su libro para aprender a pensar y así poder pensar en qué momento usar la apologética dependiendo del contexto en que se encuentren. Así que sin duda es una excelente explicación, un gran aporte de su parte, el no ser tan dogmáticos incluso en esa área de qué metodología nosotros tenemos que utilizar cuando estamos enseñando, sino que siempre busquemos esa realidad de contextualización. Sí, muy bueno de su parte. Ahora, la otra pregunta que yo tengo es, ¿qué conexión existe, hermano, entre el pensamiento crítico y la filosofía? Pero antes que me responda, ¿cuál sería la diferencia entre pensamiento crítico y la lógica? El pensamiento crítico se define como usar las facultades que nosotros tenemos para descubrir la verdad, lo que es verdadero y lo que es falso. Es la definición más simple. La filosofía y la lógica son herramientas que usamos para poder pensar críticamente. Y una de las herramientas más útiles que existe para el pensador crítico es la lógica. Porque ¿qué cosa es la lógica? La lógica es tomar nuestros pensamientos y ponerlos en orden, darle orden y sentido a nuestros pensamientos y aprender a pensar estructuradamente, disciplinadamente. Entonces, la lógica y el pensamiento crítico son una sola carne, o sea, trabajan con una unidad fuertísima. Y la lógica es una de las ramas de la filosofía, ahí está la conexión. O sea, pero el apologista, el pensador, el cristiano en general, desde el ujier que reparte los boletines en la entrada de la iglesia hasta el apologista que hace un debate con un ateo en una universidad, todos debemos de estudiar filosofía. Todos debemos de tener, aunque sea una introducción a la filosofía, porque la filosofía realmente es la madre de todo pensamiento. O sea, la filosofía nos ayuda a entender cómo pensar acerca de la teología, o cómo pensar acerca de la ciencia, o cómo pensar acerca de la historia. O sea, la filosofía va a un nivel más alto que las demás disciplinas, en el sentido de que no es una disciplina en sí temática, sino es una disciplina de cómo abordar los temas. Entonces, por eso todo el mundo debe tener una introducción a la filosofía, entender lo que es epistemología,
qué es lo que sabemos, cómo lo podemos saber, tener una base de lo que es la metafísica, las preguntas metafísicas y cómo se responden y cuáles son los retos que enfrentamos, la ética desde una perspectiva filosófica. O sea, son temas súper importantes. Y una de las cosas que me disgusta mucho es que gran parte de los programas en los seminarios cristianos, gran parte de los programas no incluyen ni siquiera una introducción a la filosofía, no incluyen lógica, no incluyen ninguno de estos temas. Entonces las personas se gradúan con una maestría en divinidades, 90 y tantas horas crédito, y no tienen ni 3 horas de ningún tema filosófico, ninguno. Entonces creo que le estamos haciendo daño a estas personas. Y ahora mismo en estos días la noticia más triste que ha salido en nuestro campo de estudio es que la Universidad de Liberty ha cerrado su departamento de filosofía. Ha cerrado su departamento de filosofía y ha despedido a sus profesores de filosofía. Entonces tenemos una universidad que educa muchos creyentes. Tienen ahora 100,000 estudiantes en línea, que eso es un número inmenso. Están educando a la próxima generación y aparentemente no consideran que la filosofía sea importante. En el mundo en el que yo me muevo, eso es un escándalo verlo en la decisión esa que han tomado. Y lo lamentamos muchísimo. Y una de mis maestrías es de Liberty y realmente me da vergüenza que la universidad de donde yo he sacado ese título haya tomado semejante decisión. Los profesores de filosofía que tienen son excelentes. El único que se salva es el doctor Habermas, porque enseña también a doctorado en la Escuela de Divinidades y él no ha sido afectado. Pero los demás profesores que llevan 30 años enseñando filosofía en Liberty han perdido su cátedra, han quedado sin trabajo y el departamento lo han cerrado. Entonces, lamentablemente estamos viendo una tendencia a abandonar el pensamiento profundo y el pensamiento crítico y adoptar el pensamiento superficial. Y nada bueno sale de eso. Eso lo hemos visto muchas veces en la historia y nada bueno sale de eso. Wow. Sí, porque ahorita Liberty es considerada la universidad con más estudiantes en los Estados Unidos en este momento. Y es lamentable que ellos hayan cerrado ese departamento porque muchas veces se piensa que para entrenar en el ministerio, que es lo que se propone hacer, entrenar a personas para el ministerio, no necesitan la filosofía, pero pues sí se necesita. O sea, nosotros miramos a Pablo como un gran filósofo, y podemos mirar que su ministerio fue muy fructífero gracias a sus capacidades de interacción con gente intelectual. Entonces, definitivamente es algo necesario en el ministerio, pero lamentablemente está desapareciendo. Hace unos pocos días publicamos un libro del doctor R.C. Sproul que se llama La consecuencia de las ideas, que es un libro de introducción a la filosofía, muy básico, muy bueno, muy completo, un panorama bastante amplio de lo que es la filosofía. E interesantemente, desde que salió ese libro hace ya varios meses, hemos vendido una copia. No me diga. Sí. Y me parece un libro, pero fenomenal para que la gente lo lean junto con el mío. Sí. Son libros para leer uno y el otro juntos y compartirlos. Una copia se ha vendido, hermano. Y cuando yo estaba haciendo el reporte del mes, dije yo, pero ¿cómo puede ser posible? Este libro es una maravilla que la gente necesita leer y nada. Vamos a asumir que el problema es el coronavirus y que todo ha parado y que cuando vuelva a abrir todo, la gente se van a volver loca por comprar ese libro. Amén, sí, junto con el suyo, definitivamente. Definitivamente. Ay, Dios mío. Cuéntame, Jorge. Bueno, yo estaba aquí, escuchando al doctor Valdés y él se hace mucho esta relación, ¿no? y que es obvia y evidente de la filosofía como esa, no sé cómo decirlo, sombrilla, paraguas, umbrella, y debajo de ese paraguas llamado filosofía, pues un montón de cosas como la lógica específicamente. Ahora, pero la pregunta sería, doctor Valdés, y quizás hay personas que están allí y habrán como ciertos sectores un tanto hostiles
a la palabra filosofía o todo lo que tiene que ver o lo que está relacionado con este tipo de cuestiones de pensar, de profundizar y de leer mucho, ¿no? Y de estudiar. Entonces, pero realmente, y esta sería la pregunta, ¿realmente un cristiano como que debe ocuparse de la filosofía? ¿Y qué pasaría con aquellas personas que dicen o ven la filosofía como algo pagano, impío? ¿Qué se le puede decir? Mire, la filosofía es que cuando una persona te dice que la filosofía es pagana y no la debemos estudiar, te están expresando una idea filosófica. O sea, es inevitable la filosofía. Todos tenemos una filosofía, todos abordamos una filosofía y ni siquiera sabemos cómo definirla, pero sí la tenemos. Como tener una cosmovisión. Nuestra cosmovisión es íntimamente conectada con nuestra filosofía. Tenemos una idea de cómo aprendemos, tenemos una idea de qué es lo que existe metafísicamente, tenemos una idea de lo que es el ser, ontología, o sea, tenemos un concepto ético. Todos tenemos y practicamos y entendemos el mundo filosóficamente, pero a la misma vez decimos que es malo tener una filosofía y estudiar filosofía. No tiene sentido. Creo que en parte de la confusión es mal entender lo que Pablo dice en Colosenses 2:8. Pablo dice que tenemos que tener cuidado de las filosofías y entonces la gente dice, ve, el mismo Pablo dice que no, que cuidado con la filosofía, que eso es basado en la naturaleza humana y sabiduría humana y no en Cristo. Pero mire, es que no estamos entendiendo lo que Pablo está diciendo. Pablo está diciendo que tengan cuidado con aquellos que manipulan y usan una teología, una filosofía hueca, una filosofía que es falaz, que no está basada en la realidad, y con esa hueca filosofía engañan a la gente. Cuídense de no dejarse engañar de esa manera. Pero cuando Pablo habla en Grecia, cuando está en el Areópago, Pablo habla de los estoicos. Pablo habla de distintos filósofos, cita filósofos. Pablo le escribe a Tito y le habla de lo que uno de sus filósofos ha dicho. O sea, Pablo no solo sabía filosofía, Pablo estudiaba filosofía. Los epicúreos también son mencionados en las escrituras, que eran unos filósofos y tenían su filosofía. Y si tú entiendes lo que los epicúreos y los estoicos creen filosóficamente, entiendes la filosofía de ellos, entiendes mucho mejor el mensaje de Pablo a ellos, y como el mensaje de Pablo a ellos completamente destruye el fundamento de una de sus filosofías erradas. Pero eso se aprende en la filosofía. El que le tiene miedo a la filosofía o le huye a la filosofía, lee las escrituras y se le escapan muchos detalles sumamente importantes que están ahí para que los entendamos y para que aprendamos de ellos. Amén. Amén. Bueno, vamos a tener que enfatizar un poquito más sobre el asunto de la filosofía dentro del cristianismo, especialmente en América Latina, donde contamos con muy pocos recursos en español realmente que se desarrollen en esa área, pero que poco a poco vamos a ir creciendo con la ayuda de Dios, ya que contamos con muy poco material. Por ejemplo, el libro del doctor Ropero de Editorial CLIE es una introducción. Fundamentos filosóficos del doctor. Eso, perdona que te interrumpe, pero ese fundamentos filosóficos de Craig y de Moreland, eso es un clásico. Ese libro debe estar en la biblioteca de todo pastor, de todo maestro de seminario, de todo maestro de instituto, de todo el que le guste estudiar la Biblia. Al lado del diccionario bíblico tiene que tener el libro de Craig y de Moreland, que les da una base, un fundamento sólido a la filosofía. Y el libro que tradujiste de Sproul debe de estar ahí también como un primer paso para mojarnos los labios, entender un poquito y entonces meternos más profundo en el libro de fundamentos. Pero sí, obviamente, mi hermano, es necesario. Hay algo que me da esperanza con el mundo latino, y es que en el mundo americano, en el mundo anglosajón, aquí en los Estados Unidos, la tendencia en la juventud y la tendencia académica es abandonar un tanto a filosofía e ir más a las cosas más pragmáticas y menos filosóficas. Pero en Latinoamérica todavía veo mucho respeto al pensamiento. O sea, en los académicos, en las universidades, los profesores y los estudiantes todavía valoran mucho el pensamiento.
Por eso leen a Gabriel García Márquez, leen a los filósofos, leen autores rusos, leen, porque valoran lo que es ideología, entender ideas. Y creo que eso nos da esperanza de que podamos encontrar una plataforma de creyentes que también le tomen pasión al tema. Amén, amén. Sí, bueno, vamos a ver algunas otras preguntas que tengan los hermanos para poder así avanzar con ellos. Correcto. Acá tenemos a Héctor Valdivia que dice, saludos, consulta. Acá en Latinoamérica, especialmente en Chile, el pentecostalismo es abundante y por lo menos desde mi realidad existe una especie de rechazo a este tipo de disciplinas de estudio, categorizándolas de mecanismos humanos. Es como el rechazo a la teología es decir, categorizándolos como mecanismos humanos y no espirituales. ¿Cómo podríamos responder a ese pensamiento? Bendiciones. Con mucho cuidado, con mucho tacto, con mucha diplomacia. Somos hermanos en Cristo. Hay un acercamiento que nunca funciona y es decirle a alguien que es bruto. Porque eso lo único que hace es levantar las defensas de la persona. Pero debemos de poco a poco introducir estudios bíblicos, mensajes, cursos en institutos bíblicos y mostrarle a estas personas que estos no son mecanismos humanistas, sino que estos son herramientas que tenemos en nuestro arsenal que nos hace razonar y entender mejor el mundo en el que nosotros vivimos y poder ser más eficientes y eficaces en la obra de evangelismo. Entonces, si queremos alcanzar el mundo en el que nosotros vivimos, tenemos que hablar el idioma que ellos hablan. Y no estoy hablando obviamente hablando de inmoralidad, estoy hablando de el pensamiento el idioma que ellos hablan es razón, la mente, la lógica, la razón. Y no podemos hablar ese idioma si no lo conocemos. Y si no sabemos hablar ese idioma, no vamos a llegar ni a ningún lado en un intento de alcanzar a estas personas. Pero es una batalla, al hermano que pregunta esto, yo sé que es una batalla muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. La vieja guardia, pues se aferra a ciertas ideas y no hay quien los mueva de ahí, no hay quien los mueva de ahí. Esa ha sido mi experiencia. Pero la juventud es más flexible y con la juventud podemos trabajar. Hay una razón por la cual todas las revoluciones comienzan con los jóvenes universitarios y es porque son las mentes más flexibles y más dispuestas a considerar ideas nuevas. Y en ese contexto pentecostal es una idea nueva el mirar el mundo académico como algo que no es malo. No es malo estudiar filosofía, no es un pecado estudiar teología, no es un pecado ir al seminario, o sea, y aprender a profundizarnos en la palabra. Entonces, la esperanza está en que trabajemos con los jóvenes. Genial. Tenemos acá pregunta de Daglio Filos. Dice, si Dios puede ser demostrado mediante la lógica, ¿cómo podemos demostrar que dicha demostración es mediante datos reales y no solo conceptos mediante los juicios analíticos a priori, como decía Kant, desde su empirismo nominalista? Daglio, el asunto aquí es que cuando tú dices que Dios puede ser demostrado, si Dios puede ser demostrado mediante la lógica, yo te diría que no. O sea, Dios no puede ser demostrado por la lógica. Es más, la razón no puede demostrar que Dios existe. No solo la lógica, ni la razón tampoco se puede argumentar. Las únicas cosas que se pueden demostrar absolutamente son los teoremas matemáticos. Y Gödel escribió el principio de incertidumbre para decirnos que ni siquiera la matemática es 100%, tiene argumentos 100% demostrables. Entonces, no podemos usar la razón y la lógica para demostrar que Dios existe o la realidad de Dios. Entonces, ¿para qué sirven? ¿Cómo las usamos? Las usamos para argumentar que Dios es la mejor explicación posible, para demostrar que más allá de la duda normal y de la duda racional, es una premisa mucho más defendible la existencia de Dios que su inexistencia. Y el Dios de la Biblia corresponde con lo que la realidad nos enseña
implican que el Dios de la Biblia es el Dios verdadero. Todos estos argumentos son para argumentar que es más racional creer en Dios que no creer en Dios, pero no son demostraciones con la certidumbre que la matemática tiene, que aún hoy en día se está cuestionando esa certidumbre matemática también. Entonces, no creo que debemos hablar de demostrar que Dios existe con un argumento. Muy bien. Una pregunta de Elisauri Suárez. Un saludo desde República Dominicana. Una pregunta: ¿por qué el tomismo como sistema filosófico teológico no ha sido trabajado o revisado por pensadores cristianos protestantes? Elisauri, el seminario donde yo me gradué, parte de su misión es presentar el tomismo como la mejor filosofía para entender la apologética, la teología y la defensa de lo que hacemos. Hay académicos tomistas y uno de los más grandes fue Norman Geisler, que murió hace poco, que escribió más de 80 libros. Era tomista. Él fue arduo defensor del tomismo. Tomás de Aquina era un filósofo súper capaz. Su teología es excelente. Y entonces sus argumentaciones, sus 5 argumentos para la existencia de Dios, las 5 vías, maravilloso. Inclusive Dante Urbina escribió un libro hace poco donde él plantea todos los argumentos de las 5 vías de Tomás de Aquino en defensa de la existencia de Dios. Entonces sí hay algunas personas que lo están haciendo, aunque hoy en día no es tan popular porque es mucho más difícil. O sea, estudiar a Tomás de Aquino requiere concentración, por decirlo levemente, profunda, porque era un pensador demasiado profundo. Pero, y otro estigma que tiene es que el mundo evangélico le huye porque la Iglesia Católica pues lo usa muchísimo. Los sacerdotes católicos son tomistas, toditos, casi todos. Y entonces, pues, el evangélico piensan que si los católicos consideran a Tomás un buen teólogo, pues ha de ser un hereje, porque esa es la mentalidad evangélica protestante, lamentablemente. Y tenemos que tomar a Tomás de Aquino como ni católico ni protestante, sino como un pensador y como un buen pensador. Y hay cosas que yo no estoy de acuerdo con Tomás de Aquino, pero el tomismo tiene mucho valor hoy en día. Y hace un tiempo atrás hubo un debate entre 2 tomistas del seminario Southern Evangelical donde me gradué, con 2 molinistas sobre el molinismo versus el tomismo. Súper interesante. William Lane Craig y otro le acompañaba, no me acuerdo quién le acompañó, debatiendo contra Richard Howe, profesor de Southern Evangelical Seminary, y otro que le acompañó a él. Y fue súper interesante compararlo. A nadie le hace daño estudiar el tomismo, al contrario, le beneficiaría muchísimo. Así que estoy contigo, pero la cosa no está tan mala como piensas. Sí se está estudiando. Muy bien. Y la última pregunta que tenemos de Mario Salvatierra, que dice: aparte de los estudios teológicos, ¿puede decir que la filosofía y la historia pueden formar el mejor complemento? Me parece un buen argumento. O sea, ¿cuáles son las disciplinas que deben acompañar a la teología? Pienso que la filosofía, obviamente, y la historia, me encanta esa conexión de la historia con la teología. Es algo fascinante. Antes enseñaban en los seminarios historia de la doctrina, que era un curso que combinaba historia y teología. Fascinante materia, fascinante. Yo tuve el privilegio de enseñarlo a nivel de maestría 2 semestres hace como 10 años atrás, y fueron 2 semestres felices para mí, poder meterme de lleno en la historia de la doctrina y cómo fue cada doctrina fue puliéndose a través de la historia, los debates y todas las cosas. Esas 2 disciplinas son muy buenas. Yo añadiría una tercera disciplina, que es la lingüística. La lingüística es una herramienta súper poderosa para poder interpretar las escrituras y poder sacar mayor provecho de ellas. Junto a la teología, me parece que también sería buenísimo estudiarlo.
Amén. Bueno, ahora yo quisiera hacerle una pregunta, doctor Valdés, porque en su libro usted dedica 3 capítulos para hablar acerca de las falacias, y yo quisiera saber por qué decidió usted dedicar tanto tiempo a ese tema y que nos explique también en qué consiste una falacia. La razón por la cual le dedico 3 capítulos es una sola palabra para contestar esa pregunta: el Internet. Internet. Una falacia es un error de pensamiento, un error de argumentación, un error lógico. Entonces, cuando nosotros escuchamos un argumento y sabemos que el argumento está mal, que tiene algún problema, pero no sabemos identificar cuál es el problema que tiene, es difícil rebatirlo. Muchas veces yo creo que nuestros oyentes pueden simpatizar con la idea del pensamiento: oye, yo sé que lo que dijo está mal, pero no sé por qué está mal. No sé cómo, no sé exactamente por qué está mal, pero eso que está diciendo no me convence. Y ahí es donde entra el entender las falacias. Y las falacias las hemos categorizado. En el libro yo las categorizo en dos grupos grandes generales: falacias formales, que tienen que ver con, son más estrictamente hablando lógica escrita, lógica clásica, formal, y 2 capítulos a las falacias informales, que tienen que ver con las argumentaciones que encontramos todo el tiempo, desde la falacia ad hominem, donde la persona ataca al individuo y no la idea. Alguien está argumentando contigo en Facebook o en cualquier Twitter, y estás teniendo un debate con alguien, y cuando no sabe rebatirte, entonces te llama estúpido. Y entonces cambió el tema. Ahora es un ataque a ti y no a la idea. Eso es una falacia. Eso es una falacia de razonamiento, porque eso, llamarle nombres a una persona no responde a los argumentos que te ha presentado. La falacia del razonamiento circular, las falacias de la bifurcación. Hay cualquier cantidad de falacias. Yo cubro 20 y pico, 30 falacias en el libro, y no las cubrí todas. O sea, esas son hasta ahí llegamos, porque había que terminar de escribir el libro. Pero es bueno entender cómo la gente se equivoca para poder mostrarle el error de su equivocación. Y por eso le dedico tanto espacio. Y no solo para entender cómo la gente se equivoca, sino para no equivocarnos nosotros en los argumentos que nosotros presentamos. Porque muchas veces somos nosotros los que estamos cometiendo estas falacias. Y ni cuenta nos damos que nuestros argumentos no son racionales, son irracionales. Suenan buenísimo, pero en un debate académico no tienen valor alguno, porque no son racionales. Cometemos errores al pensar. Entonces, esos capítulos son para enseñarnos a argumentar racionalmente y correctamente, y a identificar cuando alguien no lo está haciendo. Sí, no, eso es muy bueno, porque como usted menciona, sí hay una seria crisis ahorita en Internet, las redes sociales, donde hay demasiados argumentos, pero lamentablemente carecen de un fundamento claro, carecen de objetividad, y terminan convirtiéndose en debates que terminan con enemistades entre hermanos al final de cuentas, que en lugar de edificarse el uno al otro y juntos ver qué es la mejor posición, terminaron peleando y dejándose de hablar por algo que no tenía mucho sentido en primera instancia. Entonces sí es muy importante el poder entender el asunto de las falacias. Y bueno, una última pregunta que quiero hacerle, doctor Valdés, sería ¿qué dice la Biblia del pensamiento crítico? Uy, muchísimo. Pablo, el libro Los Gálatas es un libro, como ya les mencioné, de pensamiento crítico. Pablo les dice a los Gálatas: ¿quién los fascinó a ustedes? ¿Cómo ustedes abandonaron la verdad por una mentira? Y les hace una serie de argumentos, o sea, muy sólidos, muy buenos, y es mucho lo que dice. Jesucristo usó mucho pensamiento crítico. Pablo dice que no debemos dejarnos llevar por doquier de todo viento de doctrina. O sea, que es el producto de hombres que emplean con astucia las artimañas del error. Eso es lenguaje de pensamiento crítico. Cómo tú analizas y descubres que alguien está usando argumentos que son artimañas,
y manipulaciones para tratar de mentirte y engañarte. Pablo le dice a los colosenses que no se dejen engañar por filosofías huecas y sutilezas que los hombres usan para engañarnos. Eso es lenguaje de pensamiento crítico. Jesucristo nos mandó a amarlo con toda nuestra mente. ¿Cómo amamos al Señor con nuestra mente? O sea, pensando. Amarlo con el corazón emocional. El amor emocional es muy fácil, pero el amor intelectual y mental es diferente. Y el pensamiento crítico es parte de eso. Yo creo que Dios nos ha dado esa facultad y debemos de usarla y desarrollarla. Amén. Y es bien interesante ese pasaje, ¿no? Amarás al Señor con toda tu mente. Así es. Toda tu mente. Sí. Hay que entender al Señor, conocer, pensar críticamente y poder entender nuestra fe. Así es, hasta donde podamos. Sí. Sí, amén. Bueno, estamos ya casi finalizando y antes de despedirnos quisiéramos decirle a todos que el libro de Cómo Pensar del doctor Juan Valdés pueden adquirirlo en Amazon, en sus librerías locales, en varios países de América Latina, en Chile, Argentina, México y varios otros países donde nos encontramos presentes. Consulten con CLC, es una distribuidora con la que estamos trabajando ya en varios países también. Pueden adquirirlo en Amazon. O si van a hacer alguna compra mayor de $80, ahorita tenemos envío gratis a todo el mundo en la compra de $80. Así que pueden consultarnos directamente en Publicaciones Querigma y estamos para atenderles. Así que, hermanos, se ha sido un placer estar con ustedes. Quisiera despedirse, doctor Valdés. Sí, quiero decir a todos los lectores que cuando compran el libro, compran al autor también. Estoy disponible para contestar sus preguntas a través de Querigma, a través de mi correo electrónico. Como ustedes, soy fácil de contactar en las redes, en Facebook, en donde quiera. Me pueden conseguir y me hagan la pregunta que ustedes quieran de su libro, del libro que están leyendo y estudiando, y yo con mucho gusto les doy el apoyo que necesitan. Lean el libro. Bueno, mano Jorge, un saludo de despedida, por favor. No, bueno, de nuevo un placer haber estado acá contigo, Jesús, y en esta ocasión con el doctor Valdés. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron allí activos, en vivo viéndonos, y los que comentaron. Así que bueno, ya será para la próxima ocasión que nos veamos. Un abrazo en la distancia al doctor Valdés y a ti también, querido Jesús. Bueno, bendiciones a todos. Hasta pronto. Amén. Dios me les bendiga. Gracias. Amén.